Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Extraño lugar, este mundo en que vivimos los humanos, cuando creímos haber llegado al siglo XXI con las ideas claras sobre cómo se alcanza el desarrollo, con los milagros tecnológicos y con la democracia y la libertad como métodos probados para seguir avanzando, cuando creímos que el siglo XXI sería una era de evolución y prosperidad, llegaron los ataques terroristas del 9/11 en 2001. Le siguió la Gran Recesión en 2008. Después llegó la Primavera Árabe en 2010, que de primavera tuvo poco. En 2020 apareció una pandemia. En 2022 le siguieron la cobarde y criminal invasión rusa a Ucrania y las peligrosas intenciones chinas en Taiwán. Y en 2023 se ejecutó el ataque terrorista a Israel y explotó la guerra en Medio Oriente, con Irán como principal responsable. Siguen los conflictos armados en África con devastadoras consecuencias humanitarias y desde hace 3 meses estamos viendo los atropellos impunes de la criminal narcodictadura en Caracas, que hasta el momento se está robando la voluntad soberana de un pueblo expresada en las urnas. Este crimen, sumado a la populista y autoritaria reforma al sistema de justicia en México, son precedentes que podrían dar el tiro de gracia a las débiles democracias en toda la América Latina. Por si fuera poco, a este tenebroso inventario se suman el clima siendo de las suyas, una elección en Estados Unidos que será determinante e histórica para el mundo, el avance del narcotráfico y la corrupción en la consolidación de estados criminales y, para cerrar con broche de oro, la insuficiente economía global está presentando más dudas y desafíos que claridad y oportunidades. Pues cuando creímos que el siglo XXI sería como el pan con mantequilla, nos encontramos con un mundo que está a punto de explotar. Hay demasiados locos con poder, hay demasiados pueblos mal informados y manipulados, el ciudadano está ausente y las élites están escondidas en sus burbujas que son tan frágiles como las del jabón. Este inventario no es cuestión de optimismo o pesimismo, es cuestión de datos. Este no es un momento geopolítico ordinario. Las naciones del mundo debemos tomar conciencia de la insensatez política actual y del peligro en que nos tienen los necios que se empeñan en crear problemas y conflictos sin razón. Este es uno de esos momentos en los que en cada nación hace falta que surjan los líderes capaces y honorables, los próceres, los fundadores, los que saben que la verdad, la justicia, la paz, la democracia y la libertad son los únicos valores que garantizan la continuidad de la especie humana. El mundo atraviesa por el momento más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial. El eje chino-ruso-iraní, junto con grupos terroristas, están provocando conflictos en diversas geografías para desafiar a las democracias occidentales, lo que podría desembocar en el mayor conflicto bélico global desde 1945. El siglo XXI inició con el ataque a las Torres Gemelas, lo que rompió la supuesta invulnerabilidad de la primera potencia del mundo. Las posteriores invasiones a Afganistán e Irak, como represalia por el ataque sufrido, dañaron aún más la reputación de Estados Unidos al no haber sido capaces de instaurar regímenes democráticos aliados en esos países. La atropellada salida de Afganistán ha sido de los momentos más vergonzosos en la historia de Estados Unidos. La Gran Recesión de 2008-2009 contribuyó al debilitamiento de la imagen de los países occidentales, mientras que China pasó de representar el 3.6% del Producto Interno Bruto Mundial en el 2000 a 16.9% en 2023. La economía de China es la segunda, luego de Estados Unidos, y supera al de la zona euro, que representó el 14.7% del Producto Interno Bruto Mundial en 2023. Rusia, apostando a la debilidad de Occidente, lanzó la invasión a Ucrania en febrero de 2022. El criminal del Kremlin pensó que sería fácil, pero la valentía del pueblo ucraniano, junto con el apoyo irrestricto de Occidente, ha hecho que Rusia se encuentre en un laberinto sin salida. Sin embargo, este conflicto podría escalar
en la medida que aumente la desesperación de Putin y quiera utilizar armas de destrucción masiva. En Oriente Medio, el ataque criminal del 7 de octubre en contra de Israel ha desencadenado un conflicto que tiene en vilo al mundo entero. Israel tiene abiertos varios frentes y el mayor peligro es una guerra directa contra Irán. Hasta el momento, no se han declarado la guerra, pero si se llega a ese escenario, la región de Oriente Medio podría estallar en el mayor conflicto desde los años 70, con repercusiones globales. Por su parte, América Latina se juega su futuro en Venezuela. La narcodictadura, con el apoyo del tridente del mal, Rusia, China e Irán, apuesta a quedarse en el poder ante la inefectividad de las acciones de los países occidentales. Si la banda criminal de Maduro gana, varios países de la región podrían caer en regímenes abiertamente autoritarios, y con ello aumentaría la influencia del tridente del mal en el hemisferio occidental. Mientras el mundo tiene su mirada en Ucrania y Medio Oriente, China aumenta el cerco sobre Taiwán. Xi Jinping ha dicho que la reunificación de Taiwán es inevitable. ¿Qué harán Estados Unidos y sus aliados si China invade la isla? ¿Sería el inicio de un conflicto bélico entre las dos potencias del momento? Los países occidentales enfrentan el mayor desafío desde 1945. Ni siquiera para la Guerra Fría se estuvo tan cerca de un conflicto global. La OTAN debe fortalecerse y Occidente debe incrementar sus gastos militares. Solo un frente militar robusto y unificado podrá contener las aspiraciones de Pekín, Moscú y Teherán. El futuro del mundo se juega en Ucrania, Oriente Medio, Taiwán y Venezuela. ¿Podrá el Occidente libre con este desafío? Como pocas veces en la historia, el planeta donde vivimos había presenciado, experimentado y sufrido un número tan grande y en simultáneo de conflictos y amenazas que nos podrían llevar de regreso a las cenizas. Desde el clima, pasando por una economía global insuficiente y el creciente número de locos y psicópatas con poder y con bombas nucleares, estamos en un momento al que los ciudadanos en todas las geografías del mundo debemos poner atención. Para conversar sobre la fragilidad, la confusión y los peligros a los que está sometida la especie humana hoy, tengo el gusto de presentarles a Pedro Trujillo, doctor en Ciencia Política y Gobierno, con maestría en Relaciones Internacionales. Es catedrático universitario, columnista de prensa y especialista en análisis estratégico, seguridad y defensa. Doctor Trujillo, bienvenido a Razón de Estado. Hay demasiados locos, inútiles y autócratas gobernando en el mundo. Hay más de 20 conflictos activos, pero los que más preocupan son Venezuela en América Latina, la criminal invasión rusa a Ucrania, Israel, Irán y Medio Oriente, y China, Taiwán. ¿Está el mundo a punto de explotar? Bueno, gracias, Dionisio. Yo creo que está a punto de explotar si comparamos este momento con la Segunda Guerra Mundial. Las potencias no se sientan a dialogar. Eso ocurría en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Cada potencia iba a lo suyo, algunas se expandían, otras consolidaban regímenes, ya vimos como el alemán. Eso está ocurriendo ahora, China, Rusia y Oriente Medio. Y bueno, me da la impresión de que también el mundo ha olvidado aquellos momentos. Y cuando uno se olvida de su historia, hay un riesgo de repetirla. Conclusión, estamos en una situación o en situaciones muy parecidas a la preguerra mundial II y ojalá no ocurra. Hay otras circunstancias que pueden frenar todo esto, pero hay condiciones que son muy similares. Y tienes razón, es muy buena comparación y tiene que ver un poco con eso otro que definen como un mundo multipolar y con cierta disposición por parte de algunos, digamos, de los locos que malgobiernan sus países, digamos, para entrar en ese conflicto global que defines. ¿Es válida esta comparación entonces? ¿Se está preparando el terreno global para un conflicto a gran escala? Bueno, si vemos los dictadores, si vemos el dictador norcoreano, pero también el dictador venezolano, pero también el dictador nicaragüense, pero también el dictador ruso, de alguna manera, sean autoritarios o sean dictadores ya perfectamente determinados,
no tienen nada que perder, Dionisio. Ese es el gran problema. Ya han cruzado la línea de no retorno y solo pueden, como se dice coloquialmente, tirar para adelante, es decir, avanzar hacia lo que llevan haciendo por años. Y no hay nadie que los frene. Vemos una administración norteamericana sumida en un proceso de discusión interna muy polarizado, una China que avanza como nunca había avanzado desde la época de Mao Zedong, y evidentemente el cóctel está servido, no hay la menor duda, o al menos hay pocas dudas de ello. Y hablando de China, doctor Trujillo, ¿dirías que estamos en una nueva guerra fría, esta vez entre el mundo democrático liderado por Estados Unidos y Europa contra los regímenes totalitarios, digamos China, Rusia e Irán, liderados por China, que forman el eje del mal? ¿Es válido entender el mundo de hoy así? ¿Entrarán en conflicto bélico estos dos sistemas? Creo que eso es muy interesante. Estamos en una Guerra Fría 2 con una diferencia. La Guerra Fría 1, o la Guerra Fría, ¿verdad?, tradicional que conocemos, era una guerra geopolítica. Es decir, se luchaba dentro del poder duro, del hard power, con la política. Era Rusia o la Unión Soviética, ¿verdad?, y Estados Unidos. Ahora estamos en un mundo, yo creo que desconocido para la gente, que es la geoeconomía, el soft power. Cuando China compra, China invierte, China da dinero para cosas, los estados se ponen felices con esas cosas que China construye, y al final es una geoeconomía, es decir, es el control de la geografía o de la política o de los países a través del dinero. Y esto es lo que está haciendo China, y me da la impresión de que no hay muchos análisis desde la geoeconomía de esta Guerra Fría 2 que tú muy acertadamente expones o propones. Ya. Doctor, manteniéndonos en abstracto para evitar censura, ¿qué diferencia hay para el mundo entre que gane la elección en el norte el hombre anaranjado o la dama de California? Bueno, yo creo que hay muchos, porque, vamos a ver, el hombre anaranjado, como bien le llama, es un hombre imprevisible. No significa que esté absolutamente perdido. Hay cosas que tiene razón, pero es un hombre imprevisible. Y la imprevisibilidad en política es complicada. Es un riesgo alto. Puede salir bien como puede salir mal. La mujer de California es una mujer más previsible, pero creo que es una mujer con un sesgo ideológico, en mi opinión, muy a la izquierda del tradicional Partido Demócrata. Con lo cual tienes que decidir entre dos, no son extremos, pero sí entre dos posiciones complicadas. Entonces, sea una o sea la otra, está en juego el liderazgo de los Estados Unidos, está en juego la paz internacional, está en juego las organizaciones internacionales, particularmente las de seguridad y defensa, y están en juego muchas otras cosas. Creo que es complejo. Sobre las dinámicas regionales, Europa está fragmentada en su apoyo al conflicto Israel-Palestina y más aún con el tema de Irán metido a fondo. ¿Qué efectos tiene que Occidente esté políticamente dividido en el contexto de un posible conflicto global? Bueno, justamente ese era el punto de inicio. Estamos en la preguerra mundial 2, donde los países están divididos. Occidente siempre ha estado unido, de alguna manera. De alguna manera, después, durante la Guerra Fría, Occidente era un bloque. Ahora Europa va por una parte. Europa no quiere gastar en seguridad y defensa. Está bien, pero alguien tiene que correr con esos gastos. Estados Unidos gasta y según la postura ideológica demócrata o republicana, se queja. Esa división es lo peor que le puede ocurrir a Occidente para confrontar estos riesgos que se vienen ahora. Doctor, ¿tú crees que Estados Unidos defenderá a Israel hasta las últimas consecuencias? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que Estados Unidos, en el momento en el que está, no tiene de otra que defender a Israel. Ahora, ¿qué son las últimas consecuencias? Un bombardeo, por ejemplo, de Israel a las centrales supuestas o a los depósitos supuestos de armas nucleares de Irán estaría bien visto por Estados Unidos. Creo que ese es el punto de quiebre. Posiblemente estaría bien visto lo que está ocurriendo y a lo mejor un bombardeo en bases de misiles o en bases aéreas. Ahora, un bombardeo en refugios, me refiero, en depósitos nucleares, estaría bien visto por Estados Unidos. Creo que ese es el punto, podría ser el punto de quiebre. Ya. Para concluir, pasando revista a la olvidada América Latina, con la dictadura en Venezuela imponiendo su narcotiranía, el pueblo aplastado y la comunidad internacional escribiendo comunicados. México, Brasil y Colombia, nada menos,
en manos de autócratas en potencia de la izquierda populista, que son aliados del eje del mal, China, Rusia e Irán, y cómplices de Maduro en Caracas. Bolivia, Perú y Ecuador en peligro evidente. Argentina luchando por sobrevivir. Y de Centroamérica ni hablemos. ¿Cómo estará América Latina dentro de 5, 7 y 10 años? Bueno, creo que en ese panorama tan turbio, pero realista absolutamente que tú pones, me da la impresión de que Lula puede perder poder y no ha terminado de consolidar un liderazgo. Andrés Manuel López Obrador se va. Creo que la presidenta puede generar una dinámica continuista, pero tampoco va a terminar de liderar este grupo del Plan Puebla o del Foro de Sao Paulo. Y Petro creo que está más acabado que asertivo, con lo cual, estando el peligro, nadie va a ser capaz, yo no veo a nadie capaz de unir a todos estos protagonistas que tú has anunciado, también hay otros, y eso es lo que puede servir para que América Latina no sea el gran problema de dictadores y autoritarios, aunque lo es porque cada uno en su individualidad evidentemente lo proyecta. Ya. Bueno, si los habitantes del mundo queremos tener mejores gobiernos y vivir en libertad con la certeza de que se respetarán nuestra vida y nuestra propiedad, tenemos muchas tareas por hacer. Doctor Trujillo, gracias por tu tiempo. Es un gusto saludarte. Las generaciones que hoy son los ciudadanos activos de los diferentes continentes del planeta están viviendo un ciclo al que deben poner más atención, pues de muchas maneras su futuro y su destino están en juego. En pocos o en ningún momento en la historia de la humanidad habíamos tenido tantas variables críticas distintas en simultáneo que representan incluso amenazas existenciales para la especie humana, desde los conflictos regionales y globales, pasando por el clima y la insuficiente economía global, hasta la amenaza nuclear que hoy está más disponible que nunca y en manos de locos, criminales y sociópatas con poder. Para seguir conversando sobre la salud integral del planeta, pero ahora con énfasis en América Latina, tengo el gusto de presentarles a Stephanie Enaro. Experta en relaciones internacionales, tiene una maestría en geopolítica, territorio y seguridad del King's College en Londres, en el Reino Unido. Ha escrito para medios como Forbes, Newsweek, el Mexican Times, el Atlantic Community y el Diplomatic Courier. Stephanie, bienvenida a Razón de Estado. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial, América Latina estuvo bajo la influencia de Estados Unidos. Hoy, la influencia de China, Rusia e Irán es evidente y creciente en nuestra región. Y tres de los grandes están con ellos, Brasil, México y Colombia. ¿Qué pasaría con la región si se llega a un conflicto global? ¿Jugamos algún papel o somos anecdóticos? Bueno, yo creo que tenemos que comenzar por decir que ya estamos en un mundo multipolar. Entonces aquí entra geopolíticamente hablando la dinámica de contención que tanto era usada durante la Guerra Fría. Y esta división que estamos viendo a nivel global, que tal vez es un poco más evidente con la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo quedan las naciones divididas, pues también la sentimos en el continente, porque si partimos el continente entre norte y sur, pues en el norte Estados Unidos es la potencia dominante, lo vemos en el comercio, pero en el sur China es la potencia dominante, tiene más poder político y más poder económico que Estados Unidos. Entonces, claramente no somos ajenos a lo que pasa en el mundo y siendo el continente de Estados Unidos, por supuesto que somos estratégicos. Los gobiernos de México, Brasil y Colombia están jugando un papel vergonzoso y peligroso para la democracia y la libertad en América Latina. Su complicidad con la narcodictadura de Caracas es criminal y su hipocresía es ofensiva. ¿Qué precedentes sientan la imposición del fraude electoral de la tiranía de Venezuela, la reforma judicial en México y las tendencias autoritarias de media docena de nuestros países, sin contar los tres que ya son dictaduras? ¿A dónde va América Latina? Pues América Latina va hacia dónde va el resto del mundo, porque fíjate que en el último índice democrático que publica la revista Economist, dice que el 68% de la población mundial ya no vive bajo una democracia, que viven bajo una dictadura, y pues no es la excepción con América Latina. Ahora, tenemos que tener muy presente que
pues se están rompiendo los contrapesos de poder y obviamente la democracia tiene su malestar junto con el malestar de la globalización y por eso es que mucha gente no valora la democracia y piensa que no funciona porque no ha mejorado la calidad de vida de tanta gente. Ya lo mencionaste, pero ¿cómo ves la creciente intromisión del eje del mal chino-ruso-iraní en América Latina? ¿Qué objetivos tienen? Pues obviamente son objetivos geoestratégicos, ¿no? A ver, ¿por qué al mundo le interesa tanto un país como Venezuela? Pues Venezuela es un país que tiene unas reservas de petróleo importantísimas, de oro y también de uranio, además de agua, ¿no? México, pues es el vecino de Estados Unidos y el que puede desestabilizarlo de manera terrestre. Cuba es una isla importante porque puede bloquear la entrada y salida al Golfo de México y con ello el acceso al Atlántico desde esta parte del mundo. Entonces, claramente, estos activos fijos le dan más poder a las naciones porque les dan más visibilidad. Sí. Stephanie, el sistema de Naciones Unidas, la OEA y demás letras no han sido capaces de aliviar ni resolver los conflictos actuales. ¿A qué se debe su inefectividad? ¿Qué deben hacer y hasta dónde debieran llegar para ser consecuentes con los valores que dicen defender? Es que justamente estás tocando un tema importantísimo, que es la crisis por las que están atravesando las instituciones internacionales. Y si ves, la mayoría de las instituciones internacionales que tenemos nacieron con el fin de la Segunda Guerra Mundial y respondían a esas necesidades y a esa arquitectura de la paz que Estados Unidos edificó mediante el libre comercio. Ahora han quedado rebajadas, están siendo reducidas a un club de debate porque lo que dicen no se lleva a la acción y yo creo que es un buen momento de replantear nuevas instituciones que puedan procurar la paz con otro tipo de acciones y orientarlas también al mundo digital que estamos viviendo porque las fronteras que vemos en lo político no se reflejan en lo digital o en el ciberespacio y ahí está la otra guerra. Ya. Mientras llegamos a ese escenario ideal que describes, en el contexto global actual de la ley del más fuerte y sálvese quien pueda, ¿crees que la democracia en América Latina está en peligro? Por supuesto que sí, porque la pobreza es el mayor capital político. Entonces, con tanta gente tan pobre en esta región, porque hay que decirlo, no hemos avanzado tanto como quisiéramos en la disminución de la pobreza, llegan gobiernos populistas de izquierda o derecha que hacen un Estado más grande al individuo más pequeño y se adueñan del poder queriendo quitar todos los contrapesos que hay. Y esto no es exclusivo de América Latina. Lo vimos con el nazismo, lo vimos con el fascismo, que generalmente se piensa que es de derecha, pero no, sus luchas comenzaron de la izquierda y después la historia los convirtió en derecha, pero justamente son las medidas que llevaron a la destrucción de la democracia que simplemente respeta la pluralidad y empuja los contrapesos. Claro. ¿Cuál de los conflictos globales te parece el más peligroso por representar una amenaza a la especie humana? ¿Rusia, Ucrania, Israel, Irán o China, Taiwán? Me parece que en este contexto es el de Rusia, Ucrania, porque esa guerra es la madre del nuevo sistema internacional. Ahí nos damos cuenta que Estados Unidos ya no es suficiente y sobre todo que hay un trasfondo. El cambio climático está haciendo que el Ártico se deshiele y con ello el Mar del Norte, que normalmente estaba congelado en el Polo Norte, donde nosotros pensamos que vive Santa Claus, pero ya Santa Claus es homeless, pues obviamente se está volviendo navegable y hace las rutas comerciales entre América, Asia y Europa un 45% más cortas y Rusia es el país que tiene el 60% de ese litoral. Entonces claramente cambia la relación de fuerzas, la concepción mundial y obviamente como China es el país que ahora controla a Rusia, pues obviamente lleva a China al poderío internacional y con ello el cambio de valores que ya no serán universales como lo quiso Estados Unidos en su momento, ahora serán valores regionales porque el mundo se está dividiendo como si fuera un pastel en rebanadas. Claro. Para concluir, Stephanie, con 2 palabras, por favor, para cada caso, ¿quiénes prevalecen al final? ¿Rusia o Ucrania? Me parece que es más probable que Rusia prevalezca porque ya se salió con la suya y le salió bastante barato. Ya. ¿Israel o Irán? Mientras Estados Unidos apoye a Israel, prevalecerá Israel. Ya. ¿China o Taiwán? China, y de hecho creo que falta muy poco para que China decida recuperar en sus términos Taiwán.
¿La narcotiranía en Caracas o el pueblo venezolano? Desgraciadamente, la narcotiranía. Hombre. Que el ejército no lo traicione. Ya, interesante que una intelectual de tu calibre y de tu generación pues tengan una visión no solo tan clara, sino digamos con un pesimismo inteligente, bien fundado. Si la especie humana quiere seguir viendo la luz del día y pasando la estafeta de un mundo vivible a las siguientes generaciones, tendrá que hacer algunos cambios y compromisos respecto a su comportamiento como ciudadanos presentes y activos en las dinámicas sociales y políticas de sus países. Stephanie, qué suerte para el mundo tenerte a ti como ejemplo y referente de lo que debe ser el comportamiento de una ciudadana joven, brillante, presente y activa. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.